Gracias, Jaque, por la introducción del programa, como siempre. Damos gracias al Señor por otra tarde de poder estar compartiendo su palabra. Así que, mis hermanos, es un gusto poder estar de vuelta con ustedes. Lamento por la semana pasada que no pudimos tener el programa el viernes. Pero bueno, por la gracia del Señor podemos volver a retomar con estos programas radiales. Mis hermanos, espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a comenzar una nueva serie en Simplemente Jesús. Mi propósito de aquí en adelante es hacer una serie expositiva y una temática, ir intercambiando de a poco. Ya hemos terminado una serie temática, hemos visto las doctrinas de la gracia, y quien quiera escuchar la serie completa está en el canal de nuestra congregación, de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Graciada. Ponen en YouTube ahí y ahí pueden ver todos los programas radiales que grabamos. También tenemos las prédicas de nuestro pastor de los domingos. Así que quien quiera entrar, entra a YouTube y pone Iglesia Bautista Graciada y allí va a encontrar todo el contenido. Y bueno, allí tienen las grabaciones de la última serie que estudiamos, que fueron las doctrinas de la gracia, que fueron 6 mensajes. Y bueno, en el día de hoy comenzaremos una nueva serie. Esta vez no va a ser una serie temática, porque ya estudiamos una serie temática, ahora va a ser una serie expositiva. Vamos a estudiar versículo por versículo la epístola a los filipenses. Y en esta tarde mi propósito es dar una introducción a la carta a los filipenses y luego ver el saludo de esta carta. Ese es mi propósito hoy, ¿no? Dar una introducción a la epístola para entender de forma general todo lo que tiene que ver con el contexto de esta carta y luego ver el saludo, el versículo 1 y 2, que el autor aquí, que es el apóstol Pablo, se dirige a estos hermanos de Filipos. Entonces, mis hermanos, antes de arrancar con el mensaje, antes de arrancar con el estudio, vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él que nos esté enseñando en esta tarde. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos comenzar un nuevo estudio, Padre. Vamos a tener un largo camino por la epístola a los filipenses, Señor, y que seas tú, Señor, enseñándonos, que seas tú a través de tu palabra mostrándonos verdades, mostrándonos cómo debemos vivir cada día más conforme a tu voluntad, Padre. Señor, si hay algo que nuestra mente ahora nos está distrayendo, si estamos pensando en cosas que no deberíamos pensar ahora, Señor, que la podamos dejar a un lado, que lo podamos dejar todo en tus manos y que ahora únicamente nos entreguemos con toda nuestra mente, con toda nuestra atención, con todo nuestro corazón, con toda nuestra capacidad, Señor, para entender tu palabra, para entender lo que tú hoy nos quieres enseñar a nosotros, Señor. Y danos humildad también para poder recibir eso que tú nos vas a dar hoy, para luego ponerlo en práctica con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para crecer en amor, crecer en santidad, crecer en justicia y crecer cada día más con una vida que te agrade, Señor. Ayúdame a mí, Padre, en este nuevo estudio que vamos a comenzar hoy, a ser bíblico, Padre, en todo lo que diga, a ser claro, a ser preciso, Señor, y que este mensaje pueda llegar a las vidas de mis hermanos, Señor. Que tú me ayudes a enseñar lo que tú ya me has enseñado a mí, a mis hermanos en Cristo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús, perdona todos nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos a estar santos delante de ti, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como les dije, vamos a ver primero una introducción a la epístola. Ese va a ser mi primer punto, introducción a la epístola. Mi segundo punto va a ser los santos de Filipo, versículo 1, y luego gracia y paz, versículo 2. Repito, punto número 1, introducción a la epístola. Punto número 2, los santos de Filipo. Punto número 3, gracia y paz. Vamos primero con la introducción. Siempre es bueno, mis hermanos, cuando ustedes en sus devocionales, en sus estudios privados de la Biblia, cuando vayan a estudiar un libro de la Biblia, estudien el contexto. Estudien, hagan una introducción. No vayan directamente a buscar versículos sueltos, sino que estudien el contexto de ese libro que van a estudiar. Ya sea un libro histórico, una epístola, un evangelio. Siempre es importante ver una introducción del libro para entender quién es el autor, para entender en qué contexto escribió, para entender los temas centrales de ese libro. Eso es muy importante.
Por eso lo primero lo primero que quiero que veamos es la introducción de esta epístola. Y arranquemos por el título. El título claramente se llama Filipenses y deriva su nombre de la ciudad griega en donde la iglesia se encontraba. Esta iglesia se encontraba en la ciudad de Filipos, por eso se le conoce como Filipenses. Filipos hoy se encuentra en la parte norte de Grecia. Si ustedes quieren ir hoy a Filipos, tienen que ir a la parte norte de Grecia. Esta ciudad de Filipos fue fundada por Felipe II de Macedonia. Por eso su nombre de Filipos, ¿no? No fue muy original Felipe, ¿no? Felipe y fundó su ciudad de Filipos. Ahora veamos el autor y la fecha. El autor claramente es el apóstol Pablo. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. El propio Pablo se presenta como el autor de esta carta. Y la carta esa fue escrita aproximadamente entre el 60 y el 62 después de Cristo. Los intérpretes dudan acerca de dónde escribió Pablo esta carta. Sabemos a la luz del contexto que fue en la prisión, ¿no? Pero el apóstol estuvo preso mínimo 3 veces. Eso es lo que nos relata la Biblia. Pablo estuvo preso en Cesarea en el año 57 y 59 después de Cristo, donde allí estuvo preso en el pretorio de Herodes, Herodes el Grande. Luego estuvo dos veces presos en Roma. Y algunos dicen que cuando Pablo estuvo preso en Roma, en su segunda prisión de Roma, escribió esta carta. De hecho, esta carta forma parte de las epístolas de la prisión. Pablo escribió Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses desde la prisión. Y si nosotros miramos el versículo 13 de Filipenses, capítulo 1, 13, dice: de tal manera mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y en el capítulo 4, versículo 22, ya más al final, Pablo dice: todos los saludan, y especialmente los de la casa de César. Esto nos da a entender que Pablo escribió esta carta en donde vivía el emperador romano, que en esos tiempos era Augusto César. Y mientras Pablo redactaba la carta, estaba siendo custodiado por los soldados romanos, ¿no? Pablo estaba preso, pero al mismo tiempo él tenía la libertad de poder escribir estas epístolas, siempre siendo custodiado por los soldados romanos. Entonces ya hemos visto el título, hemos visto el autor, la fecha. Ahora veamos un poco el contexto histórico. Filipos era una ciudad muy atraída por las minas de oro. Era una ciudad que tenía unas muy buenas tierras de cultivo. Y eso no era algo menor en aquellos tiempos, mi hermano. Una ciudad con buenas tierras para cultivar era una tierra que la hacía muy importante. Y se encontraba sobre la vía Ignaciana, que era una importante ruta comercial construida a mediados del siglo II, en el siglo II. Y en el siglo II se volvió parte de la provincia romana de Macedonia. En el 42 a.C., las fuerzas de Antonio y Octaviano derrotaron a las fuerzas de Bruto y Casio en la batalla de Filipos. Luego de la batalla, Augusto César la transformó en una colonia romana. Por lo tanto, Filipos pasó a ser propiedad de los romanos. La mayoría de las personas en Filipos utilizaban el latín como el idioma oficial, pero siempre con las costumbres romanas. Y era obvio, ya que era una ciudad bajo el imperio romano. Entonces, esa ciudad empezó a tener todas las costumbres de los romanos. Se ha encontrado en la arqueología en esta ciudad un anfiteatro. Se encontraron comercios y se encontraron 2 puertas de acceso a la ciudad. Había una puerta que se llamaba Crenides, que estaba al oeste, y luego estaba la otra puerta, Neápolis, al este. También se encontraron instalaciones deportivas, templos paganos, que no era nada raro,
ya que era una ciudad bajo el Imperio Romano, y sabemos que la idolatría abundaba en Roma. También se encontraron iglesias octogonales y basílicas. Por lo tanto, esta ciudad, mis hermanos, era una ciudad muy bien organizada, la ciudad de Filipos. Ahora pasemos a hablar un poco de la iglesia de Filipos, a la iglesia a la cual Pablo le escribe. Fue la primera iglesia fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, en el año 51. Esto es muy interesante. Esta fue la primera iglesia que Pablo fundó. Lucas, esto es muy interesante, yo esto no lo sabía. Lucas, el médico, el autor del Evangelio, del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, algunos comentaristas dicen que fue el pastor de esta iglesia durante 6 años. Eso es muy interesante, yo no lo sabía, la verdad. Y algunos dicen que Lucas practicaba su medicina en esta ciudad de Filipos. Si leemos Hechos, capítulo 16, versículo 12 al 40, y yo invito que luego ustedes, hermanos, luego de este estudio, si tienen un tiempo, lean el capítulo de Hechos 16, porque allí verán el ministerio de Pablo en esta ciudad. Pablo tiene una visión en donde él ve a un hombre de Macedonia y éste le suplica que pase a Macedonia y les ayude. El apóstol se dirigió a esa región y comenzó a predicar el evangelio. Y Lidia, una mercader rica, fue la primera convertida en esta ciudad de Filipos. La conversión de Lidia lo pueden ver en Hechos 16, versículos 14 y 15, donde dice que el Señor le abrió el corazón a esta mujer para recibir el evangelio. En este lugar, Pablo se enfrentó a una muchacha que practicaba la adivinación. Incluso en Hechos dice que estaba poseída por un demonio. Entonces Pablo echa a ese demonio fuera de esa mujer y esto lo llevó a que los amos de la muchacha se enfurecieran porque ya no podían practicar la adivinación y esa era la fuente de su ingreso. Por lo tanto, estos amos incentivaron al pueblo de Filipos a que estos predicadores, Pablo y Silas, Silvano, eran una amenaza para las costumbres romanas y los azotaron y los encarcelaron. Eso lo podemos ver en Hechos 16, versículos 19 al 24, dice, pero viendo sus amos, esto está a continuación de que luego de que Pablo echa fuera al demonio de esta mujer, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Estos hombres dijeron, este Pablo nos quitó nuestra ganancia. Ellos se hacían ricos o obtenían sus ganancias por medio de la adivinación que esta mujer practicaba por medio de ese demonio que ella tenía dentro. Entonces, estos hombres prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberla azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Por lo tanto, no todo fue un camino de rosas para Pablo en Filipos. Hubo mucha hostilidad también contra el evangelio. Luego de que Pablo y Silvano fueron puestos bajo prisión, fueron azotados y fueron presos, luego de esto el Señor hace un milagro y libera a Pablo y a Silas de la prisión por medio de un terremoto. Y allí tenemos un pasaje muy conocido, creo que todos lo conocen, la conversión del carcelero y de su casa. El carcelero les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es muy interesante porque Pablo y Silas se podían haber ido luego de que el Señor los liberó de la prisión.
pero no se fueron, se quedaron allí. Si ellos se iban, el carcelero iba a morir, porque era la pena de muerte que debía pagar una persona si los presos se liberaban. Pero ellos se quedaron, y este hombre les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y estos dos hombres de Dios le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así fue. Tanto este hombre y toda su familia vinieron a la fe en Cristo Jesús. Esta iglesia de Filipos, mis hermanos, era una iglesia muy íntima con el apóstol. A lo largo de la serie vamos a ver que Pablo tenía un gran apego, una gran intimidad con esta congregación. No porque eran los favoritos de Pablo, sino porque varias veces esta iglesia ayudó por medio de ofrendas al apóstol. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, cuando Pablo estuvo en Corintio, cuando Pablo estuvo en Roma, esta iglesia le envió una ofrenda. En Filipenses capítulo 4, versículo 15-16, dice el apóstol Pablo: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esta era una iglesia que apoyaba mucho al apóstol Pablo. Esta iglesia también de Filipos había contribuido para los necesitados de Jerusalén. Eso lo vemos en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice el apóstol Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y aquí obviamente Pablo está hablando de la iglesia de Filipos. Pablo dice que ellos dieron conforme a sus fuerzas y aún más de sus fuerzas. Por lo tanto, era una congregación con mucho amor por los necesitados. Cuando esta congregación escuchó que Pablo estaba preso, le enviaron una ofrenda para sus necesidades y además enviaron a Epafrodito, que era otro siervo del Señor. Pero luego este siervo se enfermó y el apóstol decidió enviarlo de vuelta a la ciudad de Filipos. De hecho, cuando Pablo envía a Epafrodito, lo envía con esta epístola para que él la entregue y sea leída por toda la iglesia. Mis hermanos, esta iglesia fue una iglesia muy bíblica, una iglesia firme en el Señor, una iglesia que siempre ayudaba a los necesitados, una iglesia con una gran intimidad con el apóstol Pablo, una iglesia anclada en Jesucristo, pero aún así no era una iglesia perfecta, no era perfecta, porque no existe la iglesia perfecta. Existirá cuando nos reunamos con Cristo allí en los cielos, pero aquí en la tierra todas las iglesias locales no son perfectas. Según la carta, hubo un inconveniente entre dos mujeres, Evodia y Síntique, a las cuales Pablo les escribe para que puedan resolver ese asunto. En el capítulo 4 de Filipenses, versículo 2, dice Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No sabemos bien qué fue lo que pasó con estas dos mujeres, pero al parecer surgió un inconveniente. Y Pablo quería que estas dos hermanas se reconciliaran, resolvieran ese inconveniente. Entonces, a la luz de la Biblia podemos decir, mis hermanos, que esta iglesia era la más pura y la más fiel de todas las que se nombran en el Nuevo Testamento. No era perfecta, vuelvo a repetir, pero sí era una iglesia firme en la fe, una iglesia pura y una iglesia que hacía conforme a la voluntad de Dios. Ahora veamos un poco los motivos por el cual Pablo escribe esta carta. ¿Cuáles son los motivos por el cual el apóstol escribe esta epístola? Bueno, el primer motivo que podemos ver es que Pablo quería agradecer a sus hermanos por todas las colaboraciones que hicieron con él. En el capítulo 4
de versículo 10 al 18, allí vemos la gratitud del apóstol con estos hermanos. Entonces, ese es el primer motivo. Pablo quiere agradecer a sus hermanos por cómo han colaborado con él. Un segundo motivo por el cual Pablo escribió esta carta es que estos hermanos supieran el motivo por el cual Pablo envía a Epafrodito de vuelta a Filipos. Capaz que los hermanos podían pensar que el servicio de este hermano, Epafrodito, fue inútil, por eso Pablo lo envió de vuelta. Pero no, este hermano se enfermó. Se enfermó hasta tal punto que estuvo al borde de la muerte, pero el Señor lo guardó. Por eso Pablo vuelve a enviar a Epafrodito a Filipos. Y Pablo quería que estos hermanos entendieran eso. No es que Epafrodito falló en su servicio al Señor, no, sino que Pablo lo estaba enviando porque él estaba gravemente enfermo. Un tercer motivo es que Pablo quería informarles de su situación en Roma. Recuerden, Pablo estaba preso en Roma. Y en el capítulo 1, es muy interesante, Pablo les comunica a estos hermanos cómo ha obrado para su bien este encarcelamiento. El evangelio, mis hermanos, se estaba extendiendo por medio del encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Pablo empieza a decir que hay muchos que se empiezan a animar a predicar el evangelio por medio de sus prisiones. Empieza a decir de que todo el pretorio está escuchando el evangelio. Y eso era motivo de gozo para Pablo. Entonces Pablo quería más o menos darle un informe de su situación en su prisión en Roma. Un cuarto motivo por el cual Pablo escribe la carta es para exhortarlos a la unidad. Exhortarlos a la unidad. En el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en el capítulo 2, versículo 4, como ya hemos visto, Pablo le ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Al parecer, esta iglesia estaba sufriendo algunas divisiones, algunos problemas no resueltos. Por eso Pablo ruega a la unidad de la iglesia. Nuestro pastor Daniel está haciendo una serie en los sermones de los domingos acerca de la unidad de la iglesia. Y lo importante que es eso, mis hermanos. Una iglesia debe estar unida. Una iglesia debe estar unida en Cristo y unida entre los hermanos en la fe. Eso es vital en una congregación. Y por último, Pablo escribe esta carta para advertirle de los falsos maestros. En el capítulo 3, versículos 18 y 19, dice Pablo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo les dice, por ahí afuera, cuidado mis hermanos, hay falsos maestros. Hay personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Y esto no es nada nuevo. Siempre hay gente que va a querer dañar la iglesia, dañar el testimonio, dañar la sana doctrina. Siempre pasa. Y aquí vemos el corazón pastoral de Pablo, rogándoles a sus hermanos a que se cuiden, porque hay falsos maestros. Hay lobos rapaces que se introducen dentro de las iglesias para destruirlas. Entonces esos son los 5 motivos por los cuales Pablo escribe esta carta. Ahora veamos un pasaje clave de esta carta. La mayoría de los comentaristas, de los teólogos, sostienen que el pasaje clave de esta epístola es Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Lo vamos a leer solamente cuando llegue el momento de estudiar, lo vamos a estudiar, pero para leerlo solamente. Este es el versículo, vamos a decir, medular de esta epístola.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje, mis hermanos, contiene una de las enseñanzas más profundas acerca de Jesús. Allí se nos muestra cómo Cristo renunció voluntariamente a su gloria con el Padre para tomar forma de siervo y así humillarse hasta dar su vida en la cruz por los pecadores. Y luego de esto, Dios lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos confiesen que Él es el Señor. Mis hermanos, Cristo hoy reina. Y estoy deseando llegar a esa parte de la epístola, pero todo a su tiempo. ¿Cuáles son los temas principales de la epístola a los filipenses? Bueno, hay dos temas principales. Hay varios, pero los principales son dos. Uno, la búsqueda de la semejanza a Cristo para nuestro crecimiento espiritual. Y quiero que vean algunos pasajes conmigo. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porque todos buscan lo suyo propio, dice Pablo, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta epístola nos habla mucho acerca de la persona de Cristo, mis hermanos. Nosotros como cristianos, si queremos crecer en nuestras vidas espirituales, debemos contemplar, admirar, estudiar y observar la vida de Jesucristo. Hermano, tú no vas a crecer en tu vida espiritual buscando reglas para vivir. Hay gente que a veces piensa eso del cristianismo. Yo hago esto, aquello, lo otro y me convierto en cristiano. No. Me encanta cómo Pablo resume aquí en Filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir no es un conjunto de reglas que me hacen religioso. No, el vivir es Cristo. Simplemente Cristo. Por eso, si queremos crecer en nuestras vidas espirituales, debemos ser hombres y mujeres que contemplen la gloria de Jesucristo. Y Pablo dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria contemplando la gloria de Cristo. Y mi pregunta es, ¿dónde se revela la gloria de Cristo? En la Biblia. Allí se nos revela la gloria de Cristo. Entonces ese es el primer tema principal. El crecimiento espiritual contemplando a Cristo. Buscando la semejanza a Cristo. Y el segundo tema principal es el gozo. Esta epístola es conocida como la epístola del gozo. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que Pablo escribe desde una prisión. Y no es por nada, pero estar preso no es nada atractivo. Y menos en aquellos tiempos. Y aún así, este hombre invita a sus lectores a estar siempre gozosos. Filipenses 1:4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 25. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe.
Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por la presencia otra vez entre vosotros. Filipenses 2:2, completad mi gozo. Y en el versículo 16 al 18 del capítulo 2, dice Pablo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el capítulo 4, versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y en el mismo capítulo, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La palabra regocijaos, la palabra gozo abunda en esta epístola. Y lo increíble es que este hombre estaba gozoso en medio de la prisión. Mi hermano, el gozo es algo importante en nuestras vidas. El gozo no se debe medir por las circunstancias en las que vivimos. ¿Ustedes piensan que Pablo estaba gozoso por las circunstancias? No, Pablo estaba gozoso por Cristo. Cristo era el sustento de su gozo. Él estaba preso, pero él sabía que por medio de su prisión muchos estaban conociendo a Cristo. Muchos estaban animándose a predicar el Evangelio. Y Pablo dice, por esto me gozo. Por esto me gozo. Y les ruega a estos hermanos a que se gocen en Él. A que gocen con Cristo. A que encuentren gozo en Dios. Por lo tanto, el gozo es importante en nuestras vidas. Mi hermano, si tú vas a tener gozo solamente en los momentos en que estás tranquilo, solamente en los momentos en que hay comida en tu casa, solamente cuando hay trabajo, solamente cuando en tu familia está todo bien, ten cuidado porque ese gozo va a ser muy momentáneo. Porque eso va y viene. ¿Qué pasa cuando mañana no tengas la comida? ¿Qué pasa cuando mañana no tengas la familia? ¿Qué pasa cuando mañana no tengas el trabajo? Un verdadero cristiano se goza en Cristo. Se goza en las realidades eternas. Y déjenme leerles algunas frases antes de pasar al saludo de la epístola. Voy a leer una frase de un comentarista y dice: Filipenses recuerda a los cristianos que aunque a menudo se encuentren en circunstancias difíciles, esto no debería hacerles cuestionar el amor y el cuidado de Dios. Más bien, las pruebas son usadas para aumentar el testimonio del Evangelio y para hacer madurar a los cristianos en su fe y santificación. Y eso es lo que aprendemos de Pablo. Pablo estaba pasando un momento muy difícil en su vida y aún así este hombre estaba firme en la fe. Aún así este hombre estaba gozoso en el Señor. Este hombre estaba dando testimonio del Evangelio en medio de sus prisiones. Y John Henry Howitt dice acerca de esta epístola: un pequeño volumen de gentileza encuadernado entre las cubiertas de la gracia. Y habiendo visto la introducción, mis hermanos, de esta epístola, quiero pasar a mi segundo punto. Los santos de Filipo. Los santos de Filipo. Vamos a leer el saludo. Filipenses 1, versículo 1 al 2. Eso es lo que vamos a ver solamente hoy, de la carta. Versículo 1 y 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comienza aquí diciendo Pablo y Timoteo. Como vimos anteriormente, Pablo es el autor de esta carta. Pero enseguida el apóstol nombra a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Bueno, podríamos decir que Timoteo era el hijo de Pablo en la fe. Era el hijo de Pablo en la fe. Pablo fue su mentor. Pablo fue su maestro. Ambos trabajaron mucho tiempo juntos para el Señor. De hecho, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así lo veía Pablo a Timoteo, como un hijo en la fe.
Y según Hechos, capítulo 16, versículo 2, Timoteo era hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Y el apóstol los circuncidó, el apóstol Pablo los circuncidó para que no tuviera inconvenientes con los judíos que estaban allí, ya que todos sabían que su padre era griego. Timoteo también ayudó a Pablo a fundar esta iglesia, a los filipenses, la iglesia de Filipos. Por lo tanto, los hermanos de Filipo, al leer esta carta, iban a reconocer con mucha facilidad a Timoteo. Cuando ellos leyeran y vieran que dice Pablo y Timoteo, ellos ya sabían quién era Timoteo. Algunos comentaristas sostienen que Timoteo fue el que escribió esta carta mientras Pablo le dictaba. Y es lo más probable, mis hermanos, ya que Timoteo permaneció al lado de Pablo mientras éste estaba preso. Y continúa diciendo el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. La palabra aquí, siervos, en el griego, denota a un esclavo dispuesto a obedecer por voluntad propia. Esto es importante. La palabra, en el original, denota a un esclavo dispuesto a obedecer por voluntad propia. Tanto Pablo como Timoteo eran esclavos de Cristo. Ellos servían y obedecían a Jesús. El comentarista William MacDonald dice, los vínculos del Calvario los ligaba para siempre al servicio de su Salvador. Los vínculos del Calvario. Pablo y Timoteo compartían algo juntos. Eran siervos de Cristo. Servían al mismo Señor. Servían al mismo Padre. Tenían un mismo Espíritu Santo. Tenían una misma fe, una misma salvación. Los vínculos del Calvario los ligaba. Hoy en día no utilizamos mucho este término de esclavo. La palabra ahí, siervo, significa esclavo. Y hoy en día no utilizamos mucho este término. Pero la verdad, mis hermanos, es que todos los cristianos somos esclavos. Todos. No hay ningún cristiano que no sea esclavo de Cristo. No hay ninguno. Hay dos clases de personas en este mundo. Están los esclavos del pecado y los esclavos de Cristo. El esclavo de Cristo es aquel que obedece, ama y se somete a la autoridad de Jesús. 1 Corintios, capítulo 7, versículos 22 y 23, dice Pablo, porque el que cree en el Señor fue llamado siendo esclavo. Liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Mis hermanos, Jesús me compró con su sangre. Por lo tanto, yo le pertenezco a Él. Él me dice, tú eres mío. Yo te compré. Eres de mi propiedad. Y el querer hacerse esclavo de los hombres es traicionar a Jesucristo. Es como escupirle en la cara y decirle, no quiero ser tu esclavo, quiero volver a lo que era antes. Todo cristiano es esclavo de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Tenemos el sello de nuestro amado y bendito Salvador. Ahora, es una realidad que no todos nos sometemos de la misma manera al señorío de Cristo. Hay algunos que no le dan todo el lugar de su vida a Jesús. Hay gente que dice, Jesús, te doy mi vida, pero en esta área o en este tema no. Esto déjame que yo lo manejo. Pero debemos entender, mis hermanos, que el esclavo no decide las condiciones en las que trabajará para su amo. El esclavo es esclavo. Él obedece. Él sigue las pautas de su amo. Y claramente tener a Cristo por amo es algo totalmente distinto. Él es amable. Su carga es ligera. Su yugo es fácil. Pero aún así Cristo no quiere ser Señor en determinadas áreas de mi vida, sino que Él quiere gobernar en mi vida. Jesús no quiere gobernar un 50% de mi vida y otro 50% lo gobierno yo. No, Jesús quiere gobernar 100% de mi vida. Toda mi vida. Rendirla toda mi vida a Él. Y hay áreas en nuestras vidas que a veces nos cuesta rendir al señorío de Cristo, pero debemos hacerlo, mis hermanos. Debemos examinarnos qué áreas de nuestra vida nos estamos sometiendo a Cristo. Soy esclavo de Cristo. Y algo más.
Pablo no lo está diciendo como algo negativo o sintiendo lástima de sí mismo. Él no está diciendo, miren, yo, Pablo y Timoteo, es que somos esclavos de Cristo, como si fuese algo penoso. No. Para Pablo, esto era como gritar a los cuatro vientos, soy siervo de Jesús. Era su carta de presentación, era su motivo de gozo, su motivo de alegría. Soy esclavo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Podría ser un siervo, un presidente podría ser un esclavo del presidente de Uruguay, de Estados Unidos o cualquier gobernante de este mundo, y aún así no sería un privilegio tan grande como ser esclavo de Cristo. Y la carta va a hablar mucho de este tema, mis hermanos, del servicio a Cristo. Vamos a ver mucho este tema a lo largo de la epístola, el servir a Cristo. Y te estoy diciendo todo esto porque todo esto abarca al concepto de esclavo. Es importante que tengamos un concepto adecuado de lo que significa ser esclavo de Cristo. Pablo siempre lo dice en sus cartas. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora, aquí hay algo llamativo también. No sé si se dieron cuenta, mis hermanos, pero Pablo no se presenta como apóstol. En todas sus cartas, él dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero aquí no. Aquí no. La pregunta es ¿por qué? Bueno, no había necesidad para que Pablo se presentara como apóstol. Esta iglesia no dudaba del ministerio apostólico de Pablo. Esta iglesia, al recibir la carta, le darían la autoridad que merece, como palabra de Dios, porque sabían que Pablo había sido llamado por Dios. Y al recibir esta epístola, ellos la iban a recibir como la palabra del Señor. Por ejemplo, en Gálatas, Pablo tiene que defender su ministerio apostólico, ya que habían personas que dudaban de él. En Corintio también, él escribe una porción de la carta para defender su ministerio, pero con los hermanos de Filipo no, Pablo no hace eso. Esto nos muestra la intimidad de este siervo con esta congregación. Ellos sabían que todo lo que Pablo escribiera vendría de Dios mismo, porque Pablo estaba escribiendo esto inspirado por el Espíritu Santo. Mis hermanos, todo lo que leemos en la Biblia no es de hombres que se levantaron un día y dijeron, bueno, vamos a escribir un libro, a ver qué surge, a ver cómo se extiende y a ver cómo propagamos una religión. No, estos hombres escribían inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios. Y volvemos a leer el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La palabra ahí santos es para referirse a los cristianos de aquella ciudad. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza la palabra santos? Él podría decir a los hermanos en Filipos, pero no, él dice a los santos que están en Filipos. El término santos lo vemos en la mayoría de los saludos de la epístola de Pablo. Y tenemos que quitar de nuestras mentes ese concepto católico romano donde se menciona la palabra santo y piensan en una persona con una aureola en la cabeza y que fue una persona súper espiritual, súper bondadosa, súper mística. Bueno, ese concepto hay que quitarlo, hay que erradicarlo de nuestras mentes. Eso es uno de los grandes problemas del catolicismo, que ellos adoran a las personas, la idolatran. Y eso es un error. La palabra santo se refiere a todos aquellos que han alcanzado salvación por medio de Cristo y que han sido apartados por Dios para vivir una vida conforme a su voluntad. Eso es lo que significa la palabra santos en la Biblia. Repito, la palabra santos se refiere a todos aquellos que han alcanzado salvación por medio de Cristo y que han sido apartados por Dios para vivir una vida conforme a su voluntad. La Escritura dice que debemos andar de una forma digna a la vocación a la que fuimos llamados, refiriéndose a la santidad. Dios dice, sed santos, porque yo soy santo.
Si Dios es santo, ¿cómo debe ser su pueblo? Santo. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí Pedro aclara que somos un linaje escogido por Dios, somos un pueblo escogido por Él, somos una nación santa. Eso quiere decir que debemos proseguir la santidad en nuestras vidas también como cristianos. Ahora, ¿con qué propósito? Bueno, Pedro lo deja bien en claro: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. La idea, mis hermanos, es que las personas incrédulas, al ver nuestras vidas como cristianos, en nuestras vidas individuales, en nuestras vidas como congregación, en nuestra unidad como iglesia, es que ellos vean a aquel que está trabajando en nosotros. No estamos aquí para promovernos, sino para darle la fama, la gloria a Dios. Como decía un predicador: todo lo bueno que ves en mí es por la gracia de Dios. No hay nada, mis hermanos, en que nos podamos gloriar. Y Jesús decía esto mismo, tenía este mismo pensamiento Jesús. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? La idea es que no vean en tu vida y digan: wow, mirá fulano, qué pedazo de cristiano, qué espiritual, qué distinto este hombre. No, sino que las personas, cuando te vean a ti, ellos vean a Dios, el cual está trabajando en ti. Mi hermano, la idea es que no se queden contigo. La idea es que tú los lleves a aquel que te está moldeando, aquel que obró en tu vida, aquel que te hizo una nueva criatura, aquel que te trajo de las tinieblas a la luz, aquel que te dio vida espiritual. No debemos vivir nuestra vida para autopromovernos. Hay que tener cuidado con eso. Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y miren esto: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano es para que nosotros abundemos en ellas y así Dios sea conocido a través de nuestras vidas y toda la gloria sea para Él. Ahora, Pablo coloca esta palabra santos en una persona. Pablo no dice a los santos que están en Filipos. No, Pablo no dice eso. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Nosotros, mis hermanos, somos santos no por nosotros mismos, sino gracias a alguien. En Cristo Jesús. Nuestra posición de santos está fundamentada y arraigada en la persona y en la obra de Jesús. Jesús fue el único hombre al cual se le podía llamar el santo. En Hechos capítulo 3, Pedro habla acerca de cómo los israelitas negaron al santo y justo, refiriéndose a Cristo. Jesús fue intachable en su vida, nunca se equivocó, fue perfecto, siempre estuvo en intimidad con el Padre, jamás se apartó de Él y de su voluntad. Así que si hablamos de alguien verdaderamente santo, en su ser, ese era Jesús. Y los cristianos somos llamados santos gracias a la unión que tenemos con el Hijo. Cuando alguien viene a la fe, automáticamente esa persona entra en una relación verdadera, íntima, espiritual con el Señor. En Romanos capítulo 6, Pablo decía: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí Pablo se refiere a que los cristianos son identificados con Cristo en su bautismo, en su muerte y en su resurrección. Y aquí no se refiere al bautismo en agua, sino que tiene que ver en un sentido espiritual. Como dice el pastor John MacArthur, y cito, todos los cristianos al depositar su fe para salvación en Jesús han sido sumergidos en la persona de Cristo en un sentido espiritual, es decir, unidos e identificados con Él. Fin de la cita. Me gusta esa palabra que utiliza MacArthur, sumergidos en la persona de Cristo. Hay una unión íntima que yo tengo con Jesús. Por eso, al ser identificados con Cristo, su muerte y su resurrección se convierten en nuestra realidad. Y en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí y en ti, mi hermano, en todos sus santos, en todo su pueblo santo. Y aquí me dirijo particularmente a los hermanos de la Iglesia Bautista Graciada. Si hay alguno escuchándome, nosotros somos los santos de Graciada. Parece raro decirlo, porque no estamos acostumbrados, pero es 100% bíblico decir eso. Deberíamos utilizar un poco más esa palabra de santos. Los santos. Nosotros somos los santos, no por nosotros mismos, sino gracias a Cristo Jesús. En Él tenemos una nueva posición delante de Dios. Pero hay algo más que tenemos que ver aquí al final del versículo 1. Volvemos a leer. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Este otro dato que resalta en el saludo este es otro dato que resalta en el saludo del resto de las epístolas de Pablo. Es la única epístola en la que Pablo agrega dos ministerios específicos en el saludo. Él menciona los obispos y los diáconos. Y quiero que veamos un poco qué significa cada uno de estos dos ministerios. Obispo. El obispo es un anciano. No en sentido literal de la palabra. No se refiere a una persona de edad avanzada, sino a un supervisor espiritual. Repito, la palabra obispo en el idioma original significa anciano. No en un sentido de la palabra literal, sino a una persona que tiene ese rol, ese ministerio de ser supervisor espiritual. John MacArthur dice, es un término que se emplea para recalcar las responsabilidades de liderazgo que tienen los obispos y que también son llamados pastores. Mi hermano, un anciano es un pastor. Quiero que entiendas eso. Un anciano es un pastor. Un pastor es un anciano. La Biblia se refiere a lo mismo cuando menciona ambas palabras. En el capítulo 3 de Primera de Timoteo, Pablo da las bases para aquellos que están llamados al ministerio pastoral o aquellos que están pensando en el ministerio pastoral. Pero Pablo utiliza la palabra obispado. Capítulo 3, versículo 1 de 1 Timoteo, palabra fiel, dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra es la misma ahí en el griego, anciano o pastor, como quieras llamarle. Tranquilamente podemos llamar a los pastores ancianos. Repito, no por la edad de esa persona. Un muchacho de 30 años puede ser un anciano de una congregación. No por su edad, sino por su llamado a supervisar la grey. En Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó
por su propia sangre. ¿Vieron? Pablo ahí utiliza la palabra obispos, que se puede traducir ancianos, y dice para apacentar la iglesia del Señor. Eso es el rol de un pastor, apacentar la iglesia, apacentar la grey, apacentar las ovejas. Y aquí Pablo define ese rol de ministerio a los obispos. ¿Por qué? Porque es lo mismo. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice Pedro, ruego a los ancianos, ahí está el término, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, es decir, Pablo era un anciano, Pedro era un anciano también, era un pastor, y testigo de los padecimientos de Cristo, dice Pedro, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y en Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Vieron los tres términos? Ancianos, obispos y ahora pastores. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, con estos pasajes que acabamos de ver, el obispo, el anciano o el pastor, nos estamos refiriendo a lo mismo, apacientan la iglesia, la pastorean. Entonces, ese es el rol de un obispo, apacentar la grey. Lo segundo que menciona Pablo, el segundo ministerio, es los diáconos. ¿Qué son los diáconos? Bueno, literalmente significa aquellos que sirven, sobre todo en las necesidades materiales de la congregación, por ejemplo, las finanzas. Luego de que Pablo habla de los requisitos del obispo, en 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 8 hasta el 13, él habla de los requisitos de los diáconos. Es interesante porque Pablo arranca hablando del ministerio pastoral o del obispo, como quieran llamarle, y luego hablan del diácono, uno atrás del otro. Ahora, déjenme decirles algo más aquí, que no es menor. Tanto los obispos como diáconos son hombres. Son hombres. Miren el término de Pablo. Él dice con los obispos y diáconos. La referencia es masculina. Cuando se hace la elección de los diáconos en Hechos capítulo 6, todos son hombres. Dice Hechos 6:3, buscad pues hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Varones de buen testimonio. Varones. Y en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, palabra fiel, dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Se dan cuenta? Está dirigido a los hombres, marido de una sola mujer. No está diciendo que aquel que quiera ser pastor o anciano de una congregación tenga que estar casado. No. Lo que Pablo está diciendo es que si está casado, debe ser marido de una sola mujer. Debe estar casado con una sola mujer. A la luz de la Biblia, mis hermanos, un pastor queda descalificado del pastorado si ha tenido más de una mujer. Si ha cometido adulterio, ese hombre bíblicamente queda descalificado para volver a ser pastor. O para ser pastor. Pablo es bien claro, marido de una sola mujer. Y en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. De vuelta a lo mismo. Tanto el obispo como el diácono deben ser hombres. Hombres. Obviamente hay otros requisitos. Deben ser irreprensibles, con un buen testimonio, que gobiernen bien su casa, que no sean codiciosos, que no sean dados al vino y un largo etcétera. Pero está dirigido a los hombres. Y yo sé que hoy tenemos mujeres pastoras o diaconisas. Pero mis hermanos, eso no tiene respaldo a la luz de la Biblia.
las personas que sostienen el pastorado femenino, por lo general dice que ahora la sociedad ha cambiado. Y Pablo dijo eso porque la mujer en aquellos tiempos no tenía derechos. Pero hoy sí, hoy la mujer goza de más derechos, y es verdad, la mujer hoy goza de más derechos y nos alegramos en eso. Pero cuidado con ese concepto de que la sociedad cambia y Dios cambia. Cuidado. La palabra de Dios no va variando según la época. Es la misma y se aplica en todas las épocas de la misma manera. Si el Señor ha dicho que estos ministerios son para los hombres, son para los hombres. No somos nosotros quienes para andar cambiando según la sociedad. El Señor ha dado roles a los hombres y a las mujeres y cada uno debe servir donde el Señor lo llamó. Y el Señor en su palabra ha dado ministerios al hombre. No porque el hombre sea más importante, mis hermanos. Para Dios el hombre y la mujer son iguales, ambos creados a su imagen y semejanza. Pero Él quiso dar ciertos ministerios al hombre. Y la mujer puede servir en la iglesia y debe hacerlo. Debe hacerlo. Pero bajo los roles que Dios ha establecido. Bajo los roles que Dios ha establecido. Lo mismo pasa en el matrimonio. La Escritura no dice que la mujer es la cabeza del hogar, sino que dice que el marido es la cabeza del hogar. O la cabeza de la mujer. Y la mujer es la ayuda idónea. Nunca dice la Biblia que el hombre es la ayuda idónea. Y esos roles hay que mantenerlos. Ya sea dentro de la iglesia o dentro de la familia. Porque mi hermano, es Dios. Y si Dios lo estableció así, por algo es. Por algo es. Nosotros no somos más sabios que Dios. Por lo tanto, volviendo al tema, la iglesia de Filipos era una congregación con pastores y con diáconos. Y al parecer había varios. Esto es importante también, mis hermanos. Porque dice a los obispos y diáconos, dando a entender su pluralidad. También es bíblico que una iglesia tenga varios pastores o diáconos. Incluso me atrevo a decir que es saludable. Imagínense una iglesia con 100 personas. Un pastor no va a poder encargarse de toda la grey. Es imposible. Es imposible. Ese hombre no va a poder estar con todos los hermanos. No va a poder estar en todas las necesidades de los hermanos. Va a llegar una demanda que él no va a poder lidiar. Por lo tanto, es importante que haya varios hombres pastoreando la grey. Y además, juntos se van a poder organizar para pastorear la congregación. Lo mismo que con los diáconos. Es bueno que haya varios hermanos. Y de esa manera se encarguen de las necesidades del pueblo de Dios. Estos llamados son importantísimos, mis hermanos. Ambos. Ambos llamados son importantes. Y Dios sigue llamando hombres al ministerio. Ya sea como diáconos, como ancianos, como pastores de la congregación. El Señor sigue llamando. Y lo segundo que quiero que veamos, para que no se me haga muy largo el mensaje. No puede ser, era la introducción nomás. Pensé que iba a ser corto el mensaje de hoy, pero bueno. Veamos el versículo 2. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esto no es nada nuevo en las epístolas de Pablo. Él siempre lo menciona. Y era algo habitual en aquellos tiempos. Utilizar la palabra gracia y paz en los saludos. La palabra gracia es un recordatorio de que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Mis hermanos, la gracia de Dios es algo permanente en nuestras vidas. Nosotros vivimos por gracia. Y todo lo que somos es por la gracia de Dios. Todo. Y podemos acudir al Señor ante el trono de la gracia para recibir ayuda en los tiempos difíciles. En Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia es un término que deberíamos pensar todos los días, porque no solo hemos sido salvados por gracia, sino que esa gracia permanece en nuestras vidas. Soy lo que soy por la gracia de Dios, decía Pablo. Y es lo mismo contigo, mi hermano. Y luego está la palabra paz. Paz. Nosotros al recibir la gracia de Dios tenemos paz para con Dios, para con Él. Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre nace siendo enemigo de Dios,
destituido de su gloria. Pero por medio de Cristo esa enemistad desaparece. Ahora Dios nos ve como sus hijos por la justicia de Cristo. Y nosotros, mis hermanos, disfrutamos de esa paz con Dios en nuestras vidas. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por medio de la oración y de la acción de gracias, de la gratitud, la paz de Dios gobierna nuestras vidas. Mis hermanos, todo lo que poseemos, estas verdades de gracia y paz, todos las poseemos. Si estamos en Cristo, hemos sido salvados por gracia y estamos en paz con Dios. Y todo esto es algo presente en la vida de todos los cristianos, pero no todos la experimentan de la misma manera. Cuanto más cerca esté uno de Dios, en su vida de oración, en su intimidad con la palabra, en la comunión con los hermanos, más va a disfrutar de esa gracia y de esa paz que ya posee en Cristo Jesús. Y por último, dice Pablo, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Interesante. Tanto la gracia como la paz provienen de la primera persona de la Trinidad y de la segunda persona de la Trinidad. Del Padre y del Hijo. Aquí lo que Pablo está haciendo es poniendo a Jesús a la misma altura que el Padre. Porque Jesús es Dios. Y el apóstol lo tenía bien en claro. Porque la gracia y la paz provienen del Padre, pero también provienen del Hijo. A modo de conclusión, mis hermanos, para ya ir terminando con el mensaje, lo primero que quiero destacar aquí es que veamos cómo estaba formada esta iglesia. Según el versículo 1, estaba formada por los santos, por los obispos y por los diáconos. Toda iglesia saludable debe estar formada de esa manera. Lo más importante en una congregación son los miembros de la congregación, y eso incluye a todos, pastores, diáconos, a todos. Pero también es importante que haya hombres que dirijan la congregación, que pastoreen la grey, y personas que se encarguen de las necesidades materiales de la grey. Es importante que haya alguien manejando las finanzas, los alimentos y atendiendo las necesidades de los hermanos. Todo pastor debe estar atento a esto, porque una sola persona no va a poder encargarse de todo. Capaz que tu congregación es chica y tú podés encargarte de todo, pero el día de mañana tu congregación puede empezar a crecer y ya no vas a poder con todo. Es bueno y necesario que haya una pluralidad de hombres dirigiendo la grey. A veces pasa que hay pastores que pastorean a los hermanos, pero no tienen a nadie que los pastoree a ellos. Y los pastores se olvidan a veces de eso. Ellos son cristianos, igual que el resto. Ellos necesitan de alguien que los pastoree también a ellos. Y eso es lo bueno de tener varios pastores en una iglesia. Un pastor se va a pastorear al otro. Lo mismo con los diáconos. Un diácono no puede encargarse de todas las necesidades solos. En cambio, si hay varios, será beneficioso e incluso no va a dejar lugar a dudas. Le voy a poner un ejemplo. Alguien que maneja las finanzas de una congregación, él no lo va a hacer solo a escondidas, dejando lugar a dudas, sino que varios hombres estarán supervisando lo que el otro haga y así sucesivamente. Alguno dirá, bueno, pero ¿por qué dudarías de un hermano? Eso no está bien. El problema, mis hermanos, es que todos somos tentados. Capaz que mañana ese hermano que se encarga de las finanzas es tentado por el dinero y termina cometiendo un error. Y nadie va a estar ahí para verlo. ¿Se dan cuenta de por qué la pluralidad de hombres en el ministerio es beneficiosa? Y lo segundo que quiero que recordemos es la gracia y la paz que vimos en el versículo 2. Ambas deberían gobernar nuestras vidas. Ambas son realidades presentes. Mi hermano, yo no sé si tú estás pasando un momento difícil, pero si estás pasando por una situación complicada en tu vida, yo te invito a que corras al trono de la gracia para hallar la ayuda de Dios.
Y la paz de Cristo va a gobernar tu vida. Pero tú debes correr a Dios, debes tener intimidad con Dios. Tú no puedes pretender que la gracia y la paz de Dios abunden en tu vida si tú no estás cerca del Señor. Para crecer en estas dos realidades, tú debes procurar y esforzarte en crecer en tu intimidad con Dios. No estás solo, Dios te va a ayudar. Porque, como dijo Jesús, separados de mí nada podemos hacer. Y eso aplica para todo. Pero la santificación va de la mano entre lo que yo hago y lo que Dios hace conmigo. Nadie va a crecer de un día para otro, acostado en la cama, mirando el techo. No, tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor, tenemos que tener intimidad con su palabra, y así creceremos en esa gracia y en esa paz que ya tenemos en Cristo. Y para aquellos que no conocen al Señor, yo les invito a que abracen hoy la gracia de Dios, de la cual habla Pablo. La gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dios ofrece salvación a los perdidos por medio de su Hijo, que dio su vida en la cruz por pecadores como nosotros. Lo único que debes hacer es reconocer tu pecado delante del Padre y depositar tu fe en Cristo. Y ya no estarás enemistado con Dios, sino que ahora serás parte de esos santos en Cristo Jesús que Dios aparta para que sean su pueblo. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí solamente hemos visto las bases de esta epístola, Señor. Padre, tenemos mucho por aprender a través de esta carta y sé que nos vas a enseñar grandes cosas a través de este estudio. Que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra y que todo esto que hemos recibido, Señor, de cómo está formada una iglesia bíblica con los santos, con los obispos, con los diáconos. Señor, tú sigues llamándonos hoy a hombres. Te pedimos que levantes hombres para que sean pastores, hombres para que sean diáconos, hombres que pastoreen la grey, hombres que se encarguen de las finanzas. Que levantes también mujeres, padres, que sirvan dentro de las iglesias, Señor, en los roles que tú le has dado a cada uno para servir. Y te pedimos por esa gracia y esa paz, Padre, que ya tenemos en Cristo. Ayuda a que esa gracia y esa paz abunden cada día más en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque, como decía Pablo, todo lo que somos es por tu gracia. No hay nada de que podamos jactarnos. No hay nada en que podamos gloriarnos. Somos lo que somos por tu gracia, Señor. Tu gracia nos ha perdonado. Tu gracia se manifestó en la persona de Jesucristo, cuando Él dio su vida allí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén.